Objetivo: calcular la presión en un punto o la presión diferencial entre dos puntos con un manómetro de líquido en U a partir de la ecuación fundamental. Entonces, en hidrostática, primero debemos saber lo que es la presión y se define presión como la cantidad de fuerza que actúa de forma perpendicular a una superficie o área. Entonces, la presión por definición es fuerza sobre área. Entonces acá tenemos la presión en un punto. Imaginemos que este es un depósito lleno de agua y justo en ese punto estaría la presión de interés. Bueno, en algunos contenedores, como se muestran acá, ¿no es cierto?, se ve que la presión siempre actúa de forma perpendicular a lo que es la pared, ¿no es cierto?, donde está la frontera que contiene estos líquidos. O también pueden ser gases, ¿no? La presión actúa de modo uniforme en todas las direcciones de un volumen pequeño de un fluido. En un fluido confinado por frontera sólida, la presión actúa de forma perpendicular a la pared. Bueno, eso es lo que se mostraba ahí en los dibujos antes vistos. Presión absoluta y manométrica. Cuando se realizan los cálculos de presión, se debe efectuar en relación a una presión de referencia. Es normal que la atmósfera sea la presión de referencia. Así, la presión medida se llama presión manométrica. Es decir, cuando estamos trabajando con una presión de referencia como la atmosférica, estamos nosotros midiendo una presión manométrica. La presión que se mide en relación al vacío perfecto se llama presión absoluta. Es decir, la presión absoluta sería la presión cual toma como referencia el vacío perfecto, es decir, la carencia total de aire, para que se entienda de una mejor forma. Entonces, presión absoluta va a ser igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. De esta forma, acá tenemos un gráfico para la presión absoluta en kilopascales. Acá tenemos el vacío parcial. Acá tendríamos sobre la presión atmosférica y en este tramo tenemos la variación de la presión atmosférica. Entonces, como se muestra acá, la presión atmosférica tiene un rango de variación que va a estar desde los 95 a los 105 kilopascales absoluta. ¿Cómo sería para la presión manométrica? Que sería este caso de acá. Tenemos lo que es la presión manométrica negativa y tenemos la presión manométrica positiva. Esto nace de una presión atmosférica local, ¿no es cierto? Hacia arriba positiva, hacia abajo serían negativas. Bueno, lo mismo que hemos visto anteriormente. Entonces acá viene el primer problemita, bastante sencillo. Dice que se tiene una presión de 140 kilopascales, es manométrica. Como la presión absoluta, la presión atmosférica local es de 99 kilopascales. Entonces los datos serían las presiones que se entregan acá y se pide la presión absoluta. Análisis. Para calcular la presión absoluta se debe emplear la siguiente fórmula, que es la que hemos visto. En ella se pide la presión absoluta, se tiene la manométrica y se tiene la atmosférica. Entonces la presión absoluta va a ser la presión manométrica, que es 140 kilopascales, más los 99 kilopascales, que es la atmosférica. Local, ¿no es cierto? Al sumar ambas da 239 kilopascales. Y así es sencillo. Pasamos ahora al problema número 2. Dice, exprese la presión de 320 kilopascales absoluta como presión manométrica. La presión atmosférica local es de 100 kilopascales. Datos, tenemos la presión absoluta, tenemos la presión atmosférica y se pide la manométrica. Para calcular la presión manométrica se debe emplear la siguiente fórmula o ecuación que es esta de acá. Bueno, acá hay que despejar porque piden la manométrica. Entonces la atmosférica pasa restando y eso es igual a la manométrica. Escribiendo esto de esta otra forma, entonces la presión manométrica sería la absoluta, que son los 320, menos la atmosférica.
al restar nos da este valor que está acá. Y así estaríamos listos con este problema. Relación entre presión y elevación. Aquí recién comenzamos con lo que es hidrostática. Entonces, a medida que un objeto sumergido se encuentra en una mayor profundidad, aumenta la presión. Bueno, a la cual se ve sometido este cuerpo, lógicamente. Entonces acá se muestra el mismo dibujo que vimos, lo que tenemos la diferencial de presión a una cierta profundidad. Entonces la fórmula es que delta P es igual al peso específico por la altura, donde delta P es el cambio de presión, gamma es el peso específico y H es la altura o elevación en este caso. Calcule el cambio de presión del agua de la superficie a una profundidad de 8 metros. Es decir, se pide calcular la presión de la superficie libre del agua, la superficie que está en contacto con la atmósfera, a una profundidad de 8 metros. Datos. Tenemos el peso específico, tenemos la altura y delta P es lo que queremos saber. Análisis. Para calcular la presión se debe emplear la siguiente fórmula, que sería esta de acá. Y en esta fórmula vamos a reemplazar. Reemplazamos el peso específico del agua por la altura de esta columna de agua, que es 8 metros. Si multiplicamos estos dos números, obtenemos 78.480 pascales, que sería nuestro resultado. Número 4. Calcular la profundidad del líquido en el siguiente depósito. Ver figura. Bueno, todavía no aparece el depósito ya, pero va a aparecer. Ahí apareció. Si la presión en el fondo es de 11 kilopascales. Es decir, ahora nos están preguntando cuál es el valor de la altura. Obviamente está en contacto con la atmósfera. Y esta es una presión manométrica. Entonces, datos. Tenemos la presión en el fondo, que son 11 kilopascales, que son 11.000 pascales. Tenemos la densidad relativa del aceite, que son 0.8. Y tenemos la altura, que es la incógnita. Análisis. Para calcular la presión se debe emplear la siguiente fórmula, que sería la que hemos visto anteriormente. Como no se tiene el peso específico del líquido, hay que multiplicar la densidad relativa o gravedad específica por el peso específico del agua. Bueno, acá dice que densidad relativa y gravedad específica sería prácticamente lo mismo, ¿no es cierto? Para lo que lo vamos a ejecutar nosotros. Bueno, tenemos los datos antes descritos y el peso específico sería el 0,8, que es la densidad relativa, por el peso específico del agua. Según, como recordarán ustedes en la clase anterior, vimos nosotros que si nos damos la densidad relativa, la multiplicamos por la densidad del agua. Pero como yo quiero calcular ahora el peso específico, la densidad relativa lo multiplico por el peso específico del agua. ¿Para qué? Para saber el peso específico de este líquido que es el aceite. Y nos dio 7.848 newton sobre metro cúbico. Cálculo de la altura. Entonces aquí calculamos la altura. Obviamente el peso específico pasa dividiendo y eso nos da la altura. Hay que reemplazar. Obviamente el delta P sería 11.000 pascales. Entonces acá reemplazamos los 11.000 pascales, que son 11 kilopascales, dividido el peso específico, que es esa cantidad. Al dividir estos dos números obtenemos el resultado, que es 1.4 metros o 1.40 metros. Pasamos al número 5. En él nos piden calcule la presión manométrica en el fondo si la altura del aceite es de 1.5 metros y la del agua es de 1.2 metros. Ver figura, ahí está la figura. Tenga presente que el depósito está abierto a la atmósfera, ya está en contacto con la atmósfera. Pero ahora aumenta un poco el grado de dificultad porque ahora tenemos dos fluidos distintos. Datos. Tenemos la altura del aceite, que está aquí. Tenemos la altura del agua. Tenemos la densidad relativa del aceite. Tenemos la densidad del agua. Y la presión en el fondo es lo que se pregunta. Análisis. Para calcular la presión en el fondo, se calculará la presión punto por punto, empleando la siguiente ecuación. Esta ecuación viene de la que hemos visto anteriormente. La que vimos anteriormente decía que era delta P. Y delta P es P menos P sub 0.
entonces ese menos P sub 0 pasa sumando. De ahí aparece, es la misma. Entonces aquí tenemos los datos para calcular la presión en el punto 1. Entonces el depósito que teníamos anteriormente, nosotros nos preocupamos solamente la parte donde está el aceite. Tengo la presión sub 0 igual a 0 pascales y tengo la presión 1 que sería la incógnita. Esta es la densidad relativa. Primero, calcular la densidad relativa del aceite. Es decir, los 0,88 lo multiplico por 9.810. Y eso nos da 8.632.8 newtons sobre metro cúbico. Cálculo de la presión 1. Entonces acá tenemos la fórmula para calcular la presión 1. Que va a ser la presión 1 es igual a la presión inicial, que son 0 pascales, más el peso específico por la altura del aceite. Entonces la presión 1 va a ser igual a la presión inicial, que es 0, que está en contacto con la atmósfera, 0 presión manométrica, más el peso específico del aceite, que recién lo calculé, por la altura del aceite, que sería 1.5. Entonces la presión en el punto 1 sería de 12.949.2 pascales. Entonces ahora continuamos con la otra parte, lo que seguía del depósito acá, que era el agua. Acá está. Entonces ahora continuamos con esta otra parte, que es el agua. Tenemos la presión 1 en ese lugar. Esta es la presión que hace contacto con los dos fluidos y esa es de 12.949.2 pascales, que es la que encontramos recién. Ahora trabajamos con esta altura y calculamos la presión acá. Entonces, primero hay que saber que primero hay que saber que el peso específico del agua es 9.810 newtons sobre metro cúbico. Cálculo de presión 2, decimos que presión 2 es igual a presión 1 más el peso específico por la altura del agua. Y de esta forma vamos a decir que presión 2 va a ser, ¿cuánto es la presión 1? La presión 1 es esta, ahí la colocamos, más el peso específico por el agua. Es decir, la altura del agua, que es 1.2. Al resolver todo esto nos dio este valor que está acá. Y ahí estaría lo que es la presión 2. Una vez que tengamos la presión 2, hemos llegado a la solución, porque nos piden calcule la presión manométrica en el fondo, que sería la presión 2. El problema número 6 dice, la figura muestra un recipiente, ahí está la figura, cerrado que contiene agua y aceite. Determine la presión del aire, es decir, ahora se pide la presión que está acá. Esto está presurizado, entonces eso quiere decir que hay una presión acá. La presión inicial ahora no es 0, tiene un valor conocido. Que tenga en cuenta que la presión en el fondo es de 80 kilopascales. Entonces están diciendo que debo tener en presente que la presión en el fondo es de 80 kilopascales. Vamos con los datos. Tenemos la altura del aceite, la altura del agua, la densidad relativa, la densidad del agua, el peso específico del agua y la presión en el fondo, es decir, justo acá. Bueno, la presión en el aire es lo que se pregunta. Para calcular la presión del aire, se calculará la presión punto por punto, como se vio en el problema anterior, que sería con esta. Pero hay que tener presente que P sub 0 es la incógnita, por lo tanto la presión en cada punto debe quedar expresada. Sí, va a quedar expresada en términos de P sub 0. Dato para calcular la presión en el punto 1. Entonces acá tomamos la parte de arriba, igual como lo vimos recién, donde tenemos el aire y el aceite. Entonces la presión sub 0 es la incógnita y la presión 1, bueno, también sería incógnita, bueno, no la conozco. Entonces sería 1.8. Entonces el peso específico del aceite, primero hay que saber cuánto vale. Recuerde que la densidad relativa se multiplica por el peso específico del agua, dando el peso específico del aceite. Bueno, acá aplicamos la fórmula. La presión 1 la desconozco. También desconozco P sub 0, pero esa es la incógnita. Debo desconocerla. El peso específico del aceite vale esa cantidad que está acá. Y la altura es 1.8, como se muestra ahí. Lo único que podemos resolver es esta parte y nos dio esta cantidad. Pasemos ahora al otro punto, que ahora sería el punto 1 hasta el punto 2, ¿no es cierto? Que tiene esa cantidad.
que se da acá como dato. Entonces, como era 80 kilopascales, yo lo he escrito como 80.000 pascales. Bueno, esto lo había descubierto en el cálculo anterior. Entonces, la presión en el punto 2, es decir, acá abajo, sería la presión inicial, que sería la 1, más el peso específico del agua por la altura del agua. Pero la presión en el fondo, o sea, la presión en el punto 2 la conocemos, la presión en el punto 1 sería esta que recién había calculado, todo esto es la presión en el punto 1, más el peso específico del agua por la altura del agua, que es esa cantidad que está ahí. Bajamos la presión 2, bajamos la presión sub 0 y podemos resolver esto de acá, que nos da esa cantidad. Bajamos acá la presión 2, la idea es despejar P sub 0, entonces este pasaría restando. Y eso es igual a P sub 0. Al resolver esto nos dio esto, que sería lo que es la presión en el punto inicial, que es la presión del aire. Esa es la presión del aire que hemos obtenido nosotros. Problema número 7. La figura acá muestra un tanque cerrado que contiene aceite sobre el agua. Bueno, si la presión del aire en este caso es de 60 kilopascales, que sería esa presión, determine la altura del aceite. Me piden esa altura. Obviamente acá está en contacto con la atmósfera y acá dan la presión del aire. Incógnita. Obtener la altura del aceite. Análisis. Para calcular la presión en el fondo se calcula la presión punto a punto, ¿no es cierto? Pero obviamente acá no lo vamos a trabajar en el fondo, sino que vamos a empezar desde aquí hacia allá, yendo punto por punto hasta llegar a este valor de acá. Esa es la fórmula que hemos ocupado para calcular la presión en el fondo. Vamos a ocupar lo mismo procedimiento, pero vamos a empezar a subir para llegar a esa presión final. Pero hay que tener presente que H es la incógnita, por lo tanto hay que trabajar expresando en este caso algunos valores de presión. Continuemos. Primero vamos a calcular lo que es el peso específico del mercurio, que este líquido sería mercurio en esta parte, que sería la densidad relativa multiplicado por el peso específico, y eso nos da 132.827.4. Calculo la presión en el punto 1, me piden acá, con esa columna de 0.6 metros. Entonces acá tenemos la presión en el punto 1, que sería la presión final, en esta columna, la presión inicial, la presión sub 0, que es la presión atmosférica, más el peso específico en mercurio por la altura del mercurio, que sería esa de ahí. Entonces la presión en punto 1 va a ser esta que es 0, más el peso específico del mercurio por la altura del mercurio, que es 0.6. Y nos da esta cantidad, lo que sería la presión en el punto 1. Entonces ahora, del punto 1 al punto 2 hay una igualdad, ¿no es cierto? Puesto que están a la misma altura, la presión 1 y la presión 2 son iguales y valdría ese mismo valor que habíamos descubierto acá arriba. Bueno, necesitamos el peso específico del agua para trabajar con esta columna de acá, para ir del punto 2 al punto 3. La presión en el punto 2 la hemos trabajado recién, entonces calculo la presión en el punto 3. Vamos al punto 3 ahora. Pero acá hay una diferencia. Ahora, ¿por qué esto es negativo? Porque yo voy subiendo. Entre más subo, menos presión tengo, ¿no? Entre más bajo, más presión tengo. Así funciona esto. Entonces la presión en el punto 3 va a ser igual a la presión 2, que ya la he calculado, menos el peso específico del líquido en cuestión, que es agua, por la altura del agua, que serían los 0.35. Y de esa forma llego a la presión en el punto 3, que sería esa cantidad. Bueno, ahora vamos al punto 4. Entonces del punto 3 voy al punto 4. Entonces, el peso específico del agua es 9.810 newton sobre metro cúbico y la presión en el punto 3 es esa cantidad, que sería nuestra presión inicial. Entonces acá sería la presión 4 es la final y la presión 3 es la inicial. Y la 4 es la que quiero saber qué presión hay ahí. Va a ser igual a la presión inicial, es menos porque voy desde aquí hacia arriba, voy subiendo, por lo tanto va bajando la presión, que sería los 9.810 newton metro cúbico, y eso yo lo multiplico por la altura, que es de 1.2 metros.
Entonces la presión en el punto 4 sería de 64.490.94 pascales al resolver todo esto. Bueno, en una calculadora bastante sencillo, por eso no lo explico. No hay gran dificultad. Entonces ahora trabajamos con esta parte. Y en esta parte yo voy a tener una presión 4 hasta una presión 5. Y esta es la incógnita. Pero para ello debo conocer el peso específico del aceite, que sería la densidad relativa del aceite por el peso específico del agua. Esa es la forma rápida de calcularlo. Y da 8.829. La presión 4 es esa, que recién la hemos calculado. Y la presión 5 es la que daba el problema inicialmente, ¿no es cierto? Que estaba ahí y está aquí también en el dibujo. Entonces, cálculo de la altura del aceite. Entonces vamos a decir que presión 5 va a ser igual a presión 4 menos el peso específico por la altura. También es menos porque también voy subiendo, siempre voy subiendo. Ahora, la presión 5 son 60.000 pascales y la presión 4 es esta cantidad. Menos el peso específico por la altura. Fíjense, la altura es la incógnita. Hay que despejar la altura. Entonces mantenemos los 60.000 y pasamos restando esta cantidad. Entonces, al pasar restando esa cantidad, ¿no es cierto? Al otro lado va a quedar esa cantidad por la altura. Es decir, el peso específico del líquido, que es el aceite, por la altura. Bueno, aquí lo que he hecho es restar esos dos números y da ese número que está ahí. Y acá también este sería negativo por la altura. Como tengo negativo y negativo, puedo multiplicar todo esto por menos 1 para que ambos queden positivos, ¿no es cierto? Quedarían así. Entonces, esta es la ecuación que tenía acá. Entonces, este número yo lo voy a pasar dividiendo a todo esto de acá para poder despejar la altura. Y el resultado de la altura es la división de estos dos números. Esto daría en metro. Porque recuerde que Pascal es Newton metro cuadrado. Ahí aparece lo que es el metro. Y los newtons se han cancelado. Y obviamente ahí tendríamos nuestra respuesta, que sería la altura del aceite, que eso es lo que pedía el problema. Bueno, también lo podemos escribir en milímetros, multiplicando todo esto por 1000, y esa sería la solución correspondiente también. Pasamos ahora a los manómetros. Manómetro tipo U. Es el manómetro más simple. Un extremo del tubo está conectado a la presión a medir y el otro se deja a la atmósfera. El tubo posee un líquido llamado fluido manométrico, el cual se mezcla con aquel cuya presión va a medir. Entonces acá se muestra ilustrado esto. Tenemos acá la presión atmosférica, acá el fluido manométrico y acá otro fluido que sería el cual está por un conducto, ¿no es cierto? Al cual yo voy a conectar este manómetro. Bueno, puede ser aceite y este fluido manométrico generalmente ocupan mercurio. Y aquí estaría la presión atmosférica, ¿no es cierto? Lo que se ha dicho antes. Entonces determinen la presión en el punto A en el siguiente manómetro tipo U, que es el mismo que vimos recién, ¿no es cierto? Ahí tenemos el aire. Incógnita. Obtener la presión en el punto A, es decir, acá. Análisis. Para calcular la presión, se calculará la presión punto por punto, empleando la ecuación antevista. Se comenzará desde la columna de aire hasta el punto A, es decir, desde aquí nos vamos hasta acá. Bueno, el peso específico del mercurio es lo primero que debemos saber. Entonces, la densidad relativa del mercurio se multiplica por el peso específico del agua, obteniendo el peso específico del mercurio. Cálculo de la presión 1. La presión 1 es igual a la presión inicial más el peso específico del mercurio sería por la altura del mercurio. Entonces, la presión 1 va a ser igual a la presión en contacto con el aire, como es atmosférica, sería 0, más el peso específico del fluido, que es mercurio, por la altura. Y acá hay una altura desde el P sub 0 hasta el P sub 1 de 0.25 metros. Entonces, si resolvemos esto, nos dio 33.206.85 pascales, que es la presión en el punto 1.
Como lo vimos hace un breve momento atrás, la presión 1 y la presión 2 se encuentran a la misma altura, por lo tanto son iguales. Y esa presión 2 también es 33.206.85 pascales. Continuemos entonces ahora calculando la presión 3, que sería igual a la presión en A. Entonces necesitamos el peso específico del aceite, que sería la densidad relativa del aceite, que se muestra acá, por el peso específico del agua, nos da el peso específico del aceite. Entonces, al multiplicar 0.89 por 9.810, nos dio esa cantidad. La presión 2 la calculamos recién. Y la altura simplemente es sumar esa columna de ahí más esa columna de acá. Es decir, 0,25 metros más 0,3 metros, lo cual da 0,55 metros. Cálculo de la presión 3. La presión 3 sería la presión 2 menos el peso específico por la altura. Recuerde que anteriormente hemos dicho que si yo voy desde este punto a este punto, como voy subiendo, debo restar. Cuando voy bajando, debo sumar. Entonces la presión 3 va a ser la presión 2, que es esa, menos el peso específico del aceite por la altura del aceite. Al resolver todo esto nos dio ese valor correspondiente. 28.404.86. Listo. La presión 3 sería igual a la presión en A porque está en la misma altura. Y esa sería la respuesta. Manómetro diferencial tipo U. Ya, también es un manómetro tipo U, pero este mide la diferencia de presión que hay en dos puntos, como se muestra acá, entre el punto A y el punto B. Entonces por el punto A y por el punto B fluye agua y obviamente utilizamos un fluido manométrico que sería mercurio, que sería el que está acá. Por ejemplo, acá nosotros tenemos esas dimensiones y ahora vamos a hacer un problema de este manómetro. Entonces dice, calcule la diferencia en la presión entre el punto A y B de la figura. Ahí está la figura. Dice, exprésela en la forma PA menos PB. Entonces, incógnitas. Obtener la diferencia de presión PA menos PB. Análisis. Para calcular la diferencia de presión, se debe calcular la presión punto por punto empleando la siguiente ecuación, que es esa. Con esa vamos punto por punto. Se comenzará desde el punto B hasta el punto A. Vamos del B hacia el A. Bueno, primero necesitamos el peso específico del agua, que es 9.810. Entonces primero vamos a calcular desde PB hasta P1. Ahí tendríamos la presión 1. Lo coloqué en dos partes, pero se entiende que es la presión 1. Ya, entonces acá la presión 1 quiero buscarla. La presión en B sería presión en B porque no se conoce. Es parte de la incógnita. Más el peso específico del agua por la altura del agua. Desde PB a P1 hay 0.2. Y eso nos daría 1962 pascales. Es decir, P1 es igual a PB más 1962 pascales. Y ahora me voy de P1 a P2. Pero para ello necesito el peso específico del mercurio, que sería la densidad relativa por el peso específico del agua, bla, bla, bla. Bueno, he visto mucho ya, así que ya se lo saben ustedes. Ya, esto es lo que obtuve anteriormente como P1. Entonces serían mis presiones iniciales. Entonces voy a decir que P2 es P1 más peso específico por la altura. Recuerde que es positivo porque yo voy de P1 a P2, voy bajando. Entonces voy a decir que P2 va a ser P1, que es ese valor, más el peso específico del mercurio por la altura en mercurio. 0,45, ¿no es cierto? Desde P1 a P2 hay 0.45 metros. Entonces, acá P2 va a ser PB y resuelvo todo esto, lo cual da lo que pueden apreciar ustedes, 61.734.15 pascales. De esa forma tendría P2. Recordemos que P2, como está a la misma altura de P3, va en lo mismo. Debe estar a la misma altura, pero obviamente deben compartir el mismo fluido. Sí comparten el mismo, porque hasta acá llega el mercurio. Compartirían el mercurio ahí.
Ya, y ahí tendría la presión 3 que es igual a la presión 2. Ahora, necesito el peso específico del agua, que sabemos cuánto es. Tengo la presión 3 y de la 3 puedo ir a la presión A. O puedo pasar a una presión 4 que sería igual a la presión A. Entonces voy a decir que presión en A es igual a presión en 3 más el peso específico por la altura. Sí, pero esto tiene un error, porque no es más. Recuerden que es menos porque va subiendo. Entonces voy a decir que la presión en A va a ser la presión 3, que es presión B más ese número. Ahí está el número. Y ahora menos. ¿Se dan cuenta? No lo coloqué acá al menos, pero sí lo coloco acá. Yo sé que esa columna es negativa. Toda esa columna que va desde aquí para acá es negativa. Y serían 0,65. Entonces, si te preguntan, ¿de dónde apareció el 0,65? Que no está. Es la suma de 0,45 más 0,2. Ahí está. Entonces, PA es igual a PB. Y resolvemos todo esto y nos da ese número. Bueno, aquí tendríamos ya la solución, porque nos piden que PA menos PB. Yo tengo PA es igual a PB más eso. Entonces lo que voy a hacer es PB pasarlo restando. PA queda en este lado, igual a PB, que era lo que tenía, ¿no es cierto? Entonces PA queda acá y el PB pasa restando a esa cantidad. Y esa sería la respuesta, que es PA menos PB. Comentario, la diferencia de presión es de 55.357.25 pascales. Pasamos al número 10. Determinen la presión en A. Entonces, ¿cómo calculo la presión en A? Miren, aquí tengo un manómetro más largo. Esto es como para practicar solamente, para que le presentan más fluidos distintos, entonces uno practica. Para eso es. Entonces, incógnita. Obtener la presión en el punto A, es decir, presión ahí. Análisis. Para calcular la presión, se calcula presión punto por punto, empleando la siguiente ecuación que se ha visto anteriormente. Eso es lo mismo. Se comenzará desde la columna de aire hasta el punto A. Esa es la columna de aire hasta el punto A. Ahí vamos bajando, mantenemos, subimos, después mantenemos, bajamos, mantenemos, subimos, hasta llegar a A. Entonces, primer paso, desde el P sub 0 al P sub 1. Entonces, primero necesitamos el peso específico en mercurio, porque esto verde es mercurio. Esto no lo explico porque ya lo he hecho mucho, ¿no es cierto? No tiene sentido. Ya, cálculo de presión en el punto 1. Entonces va a ser presión 1 es igual a la presión inicial más peso específico, que es mercurio, por altura. Entonces la presión 1 va a ser la inicial, que es 0, el peso específico de mercurio, y es por toda esa altura. Vamos a llegar hasta ese punto. Entonces, al resolver todo esto, nos dio ese valor. 79.696.2 pascales. Ahora, calcule la presión en el punto 2. Bueno, saben que del punto 1 al punto 2 se mantiene, por lo tanto, es la misma presión. ¿Ya? Eso se ha visto, siempre se repite lo mismo. Ahora, desde el punto 2 nos vamos a un punto 3. Ahí está. El punto 2 al punto 3. Voy a tener que subir 0,35 más 0,06, ¿no es cierto? Metros hacia acá. Pero necesito saber el peso específico del agua, porque esta columna es de agua. Y la presión inicial sería la 2, que es ese valor. Entonces, la altura del agua sería los 0,06 metros, ese tramo, más los 0,35 metros. Y da 0,41 metros. Cálculos de la presión en el punto 3. Eso es lo que queremos. La ecuación sería esta. Presión 3 es igual a presión 2 más peso específico por la altura. Entonces la presión 3 va a ser la 2, que es ese número. Y acá recuerde que tenemos que tener un menos. ¿Por qué? Porque estamos subiendo. Por eso colocamos un menos y no un más. Por la altura, que serían los 0,41. Al resolver todo esto nos dio 29.184.74 pascales. Bueno, tenemos la presión 3, que sería igual a la 4. Lo que se ha explicado anteriormente. Están a la misma altura y mismo fluido. Entonces ahora yo voy de la 4 a la 3. Ahora tengo que sumar, ¿no es cierto? Entonces primero el peso específico del mercurio, que no lo explico porque ya sabemos cuánto es. La presión 4, la que recién calculé,
y calculo la presión en el punto 5. Entonces tomamos la presión 4, ¿no es cierto? Y ahora sumamos, porque estamos bajando por la altura, que es de 0.35. Desde ahí hasta acá hay 0.35 metros. Al resolver todo esto, nos dio 75.674.19 pascales. Ahora, presión 3 y presión 6 son iguales, están con un mismo fluido que es mercurio a una misma altura. Entonces serían exactamente iguales. Y finalmente pasamos del punto 6 a un punto 7, que sería igual al punto A, ¿no? Entonces acá sería lo que es el peso específico del aceite, que sería la densidad relativa del aceite, que es esa, por el peso específico del agua. Y nos da 8.338.5. Por otro lado, sabemos que la presión en punto 6 es esa cantidad, que recién la calculamos. Y la altura del aceite sería 0.35 metros más los 0.15, lo cual nos da 0.5 metros. Cálculo de presión en el punto 7, que es la misma que en el punto A. Entonces, en el punto 7 sería P7 es igual a P6, que sería la inicial, que es la presión que ya he calculado, más el peso específico por la altura. Pero recordemos, como estoy subiendo, en el renglón de abajo no voy a poder colocar ese más. Tendré que colocar un menos. Entonces sería la presión 6 menos el peso específico por la altura. Al resolver todo esto nos dio 71.504.94. Simplemente colocas ese número menos ese número por ese. Y como se dijo, la presión en el punto 7 sería igual a la presión en el punto A, y es esta que hemos calculado acá. Pero ahí la colocamos, ¿no es cierto? 71.504.94 pascales es la presión en el punto A. Y pasamos al último, que es un manómetro diferencial. Pero en esta oportunidad nos piden que calculemos el valor de la altura. Y nos dan la diferencia de presión ahora. Aquí está. Entonces nos piden esa altura y nos dan la diferencia de presión entre B y A. Incógnita. Obtener la altura del mercurio. Análisis. Para calcular la altura del mercurio se debe emplear la siguiente fórmula, que es punto por punto. Ya eso se sabe. Se comenzará desde el punto A hasta el punto B para poder realizar un despeje que va a ser este que está acá, que es presión B menos presión A, de una forma más sencilla. Ya, primero debo saber cuál es el peso específico del aceite. Entonces, como se ha dicho, la densidad relativa se multiplica por el peso específico del agua, dando el peso específico del aceite. Cálculo la presión en el punto 1. Ya, ¿qué sería en ese punto? La presión inicial, la presión en A. Y como voy bajando, es positiva, ¿no es cierto? Sería peso específico por altura. Entonces, presión 1 es la presión en A más la columna que tengo acá, es decir, el peso específico por la altura. Entonces, P1 es igual a PA más el valor de esa columna. Bueno, pasamos del punto 1 al punto 2 por el mercurio. Pero necesitamos el peso específico en mercurio, que no voy a explicar eso porque ya está más que explicado. La presión 1 es igual a PA más 2530.98. Y calculamos la presión 2 acá. Entonces la presión 2 es igual a la presión 1 más el peso específico por la altura. Lo que hace esto un poco más difícil es que la presión 1 no es un valor numérico, sino que es una expresión. Entonces tomo todo eso y lo reemplazo en el lugar del P1, que es PA más 25.030.98 pascales. Y ahora resuelvo el peso específico por la altura. Eso por la altura. Que la altura no se sabe, porque es mercurio. Y queda una expresión así. Cálculo de la presión en el punto 3. En el punto 3 tendríamos la misma presión. Ahí está, ¿no es cierto?
Y recuerde que este número con ese no se puede sumar porque ese tiene la H y este no tiene la H, ¿ya? No son iguales, por si alguien pensaba sumarlos. Bueno, peso específico del aceite y la presión 3 que hemos calculado. Entonces ahora yo voy del punto 3, ¿no es cierto?, hasta el punto B. Bueno, la altura del aceite sería la altura del mercurio más estos 0.3 metros. Queda como una expresión la altura también. Cálculo de la presión en B. Entonces la presión en B va a ser la presión en el punto 3 más el peso específico por la altura. Pero recuerde que este va a ser negativo ahora porque vamos subiendo. Entonces decimos que la presión 3 vale todo esto. Entonces ahí copiamos todo eso hasta ahí y ahora restamos el peso específico del aceite por la altura del aceite, que también está dado por una expresión, y empezamos a resolver acá. ¿Qué es lo que se puede resolver? Bueno, nada hasta el momento, ¿no es cierto?, porque aquí yo debo multiplicar término a término. Entonces el primero daría ese valor por H y menos ese valor por 0,3 nos da este valor que está acá, que sería 8436.6. Y acá multiplicamos ese valor por el 0,3. Ahí. Siguiente paso, resolvemos eso, ¿no? Vamos bajando. También se baja ese de ahí, ¿no es cierto? Este también se baja. Y lo único que se resuelve es esto, que nos da el siguiente valor, que es 2530.98. Ahora podemos reducir semejantes como S con S y S con S. Entonces bajamos el PB, bajamos el PA. Entonces acá lo que vamos a hacer es reducir las H primero. Las dejo juntas. ¿Y qué pasa acá? Este 2530.98 con ese 2530.8, ¿qué pasa? Se van, se eliminan. Entonces quedaría solamente esto. Entonces acá vamos a colocar algunos datos como la diferencia de presión, la altura que es la incógnita, PV es igual a PA más el 132.827H menos el 8436.6H también. Podemos reducir semejantes y nos daría 124.390.4H. Pero sabemos cuánto es PV menos PA. Si se dan cuenta acá el PA pasó restando y nos quedó PV menos PA. Entonces podemos reemplazar ese valor en PV menos PA, es igual al 124 por H. Bueno, este 124.390 por H pasaría dividiendo a la diferencia de presión y ahí obtenemos la altura. Por lo tanto, la altura es de 0.6029 metros. Y así hemos terminado. Muchas gracias. A continuación, en un comentario les dejo la PPT y también les voy a dejar una mini guía para que trabajen. Chao.